Hola chicos, en este vídeo vamos a ver cómo resolver los apartados B, C y D del problema 2. Para ello, recordemos que básicamente en el apartado B me piden que realicemos la matriz de pagos del problema. En el apartado C que la matriz de pagos la normalicemos y en el apartado D que hagamos un análisis del apartado C para ver si hay correlación entre las funciones objetivos una vez que las hemos normalizado. Bien, pues para poder realizar estos tres apartados, nosotros tenemos que intentar montar nuestro fichero Excel. Yo lo he organizado tal y como veis en pantalla y ojo porque los resultados que aparecen aquí no son los resultados finales ni mucho menos, ¿vale? Me faltaría por terminar alguna cosilla, entonces yo muestro cómo he organizado yo la hoja. Por una parte, aquí tenéis cuáles son las 24 semanas. Aquí he representado las 20 aeronaves. Y bueno, pues eso, os he copiado los datos de cuáles eran los aviones requeridos en cada semana y cuál era el máximo de aviones que podían entrar a mantenimiento en función de ese número de, pues eso, la cantidad de máxima en mantenimiento en función de esos equipos que hay disponibles para el mantenimiento. Por otra parte, aquí os he puesto cuál es la duración de... Bueno, perdón, vamos paso a paso. Aquí os he copiado los datos correspondientes al mantenimiento requerido para cada una de las aeronaves. Por ejemplo, la aeronave 1 requiere de 2 semanas de mantenimiento y así sucesivamente. Y aquí os he copiado en esta columna cuáles son las horas de vuelo previas que ya lleva realizadas cada una de las aeronaves. Además, aquí me he puesto el chivato de que cada aeronave que esté operativa a la semana realizará 70 horas semanales y realizará 1200 horas de vuelo antes de entrar en revisión. Bien, pues como veis, aquí he añadido mi tabla de las X y J en función de las aeronaves y de las semanas y a continuación he copiado una tabla del mismo tamaño C y J de tamaño 20 por 24 de nuevo. Ojo con una cosa, a priori todo lo debemos poner a 1 y luego ya veremos en la solución qué es lo que nos sale. Bien, una vez tenemos eso, podéis calcular cuántos son los aviones disponibles cada semana. ¿Cómo hacemos eso? Pues por ejemplo, yo vengo aquí y digo, yo sé que en total hay 20 aviones, le resto el número de aviones que están en mantenimiento en esa semana y hemos terminado. Pero ¿cómo calculo yo cuántos aviones tengo en mantenimiento cada semana? Pues tendré que hacer la suma de toda esta columna. Recordad que las X y J valen 1 si la aeronave I está en mantenimiento la semana J, 0 en caso contrario. Como aquí en esta columna yo lo que tengo fijo es la semana 1 y lo que voy cambiando en la aeronave, voy sumando cuántos unos aparecen asociados a la semana 1, que va a representar cuántos aviones hay en mantenimiento en esa semana. Con lo cual, aviones disponibles, como ya decía, 20 menos los que estén en mantenimiento. Eso lo hacemos para todas las semanas. Por otra parte, decimos, bueno, ¿cuánto dura el mantenimiento? El mantenimiento durará la suma de las filas. Por ejemplo, la aeronave 1, como yo sé que en esta fila van a aparecer los unos en las semanas que esté en mantenimiento, pues sumo todos esos unos y esa será la duración del mantenimiento de la aeronave 1. Así sucesivamente lo hacemos con el resto de esta columna. Por otra parte, ¿cómo calculamos en qué semana entra la aeronave 1 en mantenimiento? Pues tendré que hacer el suma producto entre las C y J multiplicado por el número de la semana. Recordad que esto es lo que en la formulación poníamos sumatorio en J de J por C y J. De ese modo, aquí lo que me devuelve es un chivato de en qué semana está entrando esta aeronave en mantenimiento. Fijaos, por ejemplo, que aquí la aeronave 1 está entrando en mantenimiento en la semana 6. Claro, cuando yo multiplique esto por esto me dirá que efectivamente la aeronave 1 entra en mantenimiento en la semana 6. ¿Cuántas horas de vuelo han realizado, por tanto, las aeronaves, la aeronave 1 antes de entrar en su mantenimiento? Pues será las horas que llevaba previas
antes de empezar con nuestra planificación, que eran 433, más el número de semanas que ha estado operativa antes de entrar en mantenimiento, que serían 6 menos 1, multiplicado por las horas semanales que están haciendo las aeronaves, que en nuestro caso es 70. Con esa cuenta calculo cuántas horas de vuelo llevan las aeronaves, todas las aeronaves, antes de entrar en su correspondiente mantenimiento. Bien, por otra parte, si yo quiero calcular en qué momento salen las aeronaves del mantenimiento, pues lo único que tendré que sumar es en qué semana han entrado en mantenimiento más cuántas semanas ha durado su mantenimiento. Y una vez tengo eso, las horas de vuelo finales, bueno, pues para calcular las horas de vuelo finales, primero vamos a hacer la resta entre 25 menos la semana de salida. Esto me va a decir cuántas semanas se está volando después del mantenimiento y eso, como veis en esta última columna, lo multiplico por el número de horas semanales de los aviones operativos. Es decir, que por ejemplo, este 17 este producto, lo que me indica es pues cuántas horas de vuelo en total ha dedicado el avión número 1 después de entrar en mantenimiento. Bien, pues dicho todo esto, si os fijáis, este 17 representa la cantidad de semanas que está volando después de su mantenimiento. Vale, pues nada, ya tenemos más o menos organizado un poco la hoja Excel. Aquí tenemos nuestras C y J, aquí nos hemos calculado también la suma por filas de las C y J. ¿Qué va a representar esto? Esto va a representar, pues, básicamente que para cada aeronave me tendré que asegurar que la suma de todo esto sea igual a 1. Porque de ese modo lo que estoy diciendo es que exactamente cada aeronave entra una vez, una semana en mantenimiento. ¿Vale? Si os fijáis aquí, esto tiene sentido con respecto a esto, en el sentido de que la aeronave 1 está en mantenimiento las semanas 6 y 7, pero la semana que ha entrado en mantenimiento es la 6. Luego aquí debe estar marcado un 1 en la semana 6. ¿De acuerdo? Luego tendremos que hacer una cuenta adicional aquí, y es que recordad que una de las restricciones es la que se corresponde con que x y j más 1 menos x y j sea menor o igual que c y j más 1. Entonces, bueno, pues en la primera columna simplemente copiamos los valores de las x, es decir, si os fijáis, aquí voy a copiar el primer valor de las x y la primera columna la relleno tal que así, pero a partir de la siguiente columna voy haciendo esa cuenta entre x y j más 1 menos x y j, es decir, para la aeronave 1 hago la diferencia entre su x del 1 para la semana 2 menos la x del 1 para la semana 1, y esto lo voy arrastrando y lo voy haciendo igual para el resto de la tabla. Así que si me pongo, por ejemplo, aquí, la diferencia que debo hacer es esta que veis en pantalla. Bien, pues dicho todo esto, continuamos con la hoja Excel. Ya tenemos casi todo preparado. Nos faltan nuestras 4 funciones objetivo. Recordad que la primera representa el promedio de aviones que tenemos disponibles semanalmente. Entonces no tenemos más que hacer el promedio de los aviones que nos han salido disponibles, que ya hemos dicho anteriormente cómo lo hemos calculado. Pues hacemos el promedio de toda esa fila y tenemos nuestra función Z1. Recordemos que Z2 representa el número total de horas de vuelo que se han hecho antes de que cada uno de los aviones entre en mantenimiento. Así que aquí tendremos que sumar pues todas las horas de vuelo antes de que cada aeronave entre en mantenimiento, y de forma análoga a la Z3 será la suma de la columna horas de vuelo después. Por último, Z4, recordad que es Z2 más Z3, así que sumamos esas dos cosas y ya tenemos preparadas nuestras 4 funciones objetivo.
Ahora bien, lo primero que me piden es realizar la matriz de pagos del problema. ¿Qué significa realizar una matriz de pagos? Como tengo 4 funciones objetivo, mi matriz de pagos será de tamaño 4×4. En concreto va a ser esta que estoy señalando aquí. Ya digo, repito, no tienen por qué ser exactamente estos los valores que os den, ¿vale? No os fijéis en los valores. Simplemente pensad en cómo os estamos explicando la forma de resolver. Bien, ¿cómo relleno esta tabla? En primer lugar, lo que tengo que hacer es resolver el primer problema uniobjetivo. ¿Cuál es el primer problema uniobjetivo? Pues quiero maximizar Z1 sujeto a todas nuestras restricciones del problema. Vamos a ver cómo introduciríamos en Solver todas esas restricciones. Nos vamos a Solver y vemos que queremos maximizar, por ejemplo, pues vamos a poner esa disponibilidad media, marcamos Z1, nuestras variables de decisión son las X y las C, y queremos que las C sean binarias, que las X sean binarias. También buscamos que la cantidad de aviones disponibles sean mayor o igual que los requeridos. También buscamos que la duración del mantenimiento sea mayor o igual que el mantenimiento. Buscamos también que en mantenimiento, es decir, que el número de aeronaves que tengo en mantenimiento sea menor o igual que el máximo de equipos que tenemos para hacer ese mantenimiento. Que sea menor o igual a 1, recordad que decíamos que la suma de las filas de las C y J tiene que ser menor o igual a 1, de hecho incluso podríamos pedir la igualdad a 1. Y tenemos que pedir que las horas de vuelo antes sea menor o igual que las horas que tenemos hasta revisión, es decir, 1200. Del mismo modo también nos vamos a asegurar de que las horas que realizamos después sean menor o igual que 1200 para asegurarnos no tener que entrar de nuevo en mantenimiento, es decir, estamos buscando que cada aeronave entre en mantenimiento una única vez durante nuestra planificación. Y por último, que las D y J, recordad que esta era la diferencia entre X y J más 1 menos X y J, sea menor o igual que C y J. Bien, pues dicho todo eso, resolvemos nuestro problema y al resolver nuestro problema nos darán, vamos a resolverlo, bueno, lo tendríamos que resolver con OpenSolver, efectivamente porque tenemos demasiadas celdas de variables. Le damos al OpenSolver y nos saldrán determinados valores para cada una de nuestras funciones objetivo. Bien, pues cuando tengamos nuestros valores para esa función objetivo, estos valores lo que vamos a hacer es copiarlos y pegarlos en la primera columna de nuestra tabla. De ese modo habremos resuelto nuestro primer problema uniobjetivo. Después vamos a maximizar Z2 sujeto a las mismas restricciones y los 4 valores que nos den aquí para nuestras funciones objetivo los vamos a copiar aquí. Y así sucesivamente maximizamos Z3 y copiamos nuestros 4 valores aquí y maximizamos Z4 y copiamos nuestros 4 valores aquí. Una vez hecho eso, nos fijamos en cuáles son los valores mínimo y máximo de esta fila. Es decir, pues si me da el mínimo 17,25, copio aquí 17,25 y si en esta fila el máximo es 17,83, pues pongo aquí 17,83. Y calculo el rango, es decir, la diferencia entre el máximo menos el mínimo. Todo eso lo hago para todas las filas. Bien, la matriz de pago ya la tenemos y todo esto de los mínimos, máximos y rango los estamos calculando para obtener nuestra matriz de pagos normalizada. ¿Cómo calculamos nuestra matriz de pagos normalizada? Pues simplemente aquí yo me vengo y de nuevo va a ser una matriz de tamaño 4×4 en la que el primer valor será la diferencia de primera fila, primera columna de nuestra matriz de pagos original menos el mínimo dividido por el rango. De ese modo calculo toda mi matriz de pagos. Es decir, que si yo me vengo aquí, pues os fijáis que estoy calculando este valor menos el mínimo correspondiente a esa fila entre el rango. Lo que estoy haciendo es esa matriz de pagos que tenía inicialmente convertirla en valores que están entre 0 y 1. De modo que los unos denotan los máximos valores posibles, es decir,
cuando has sido capaz de maximizar tu función objetivo y los ceros cuando has sido capaz de minimizarla. Con eso tendríamos los apartados